a las ovejas de Cristo. Amén. Hay emoción y felicidad. Cuando muere un ser querido, sentimos tristeza y dolor. Cuando te aumentan el salario, sientes seguridad y fuerza. Cuando te despiden del trabajo, te sientes vulnerable y débil. El gran escritor C.S. Lewis dice esto: podemos ignorar placer continuo, pero el dolor demanda atención. Dios nos susurra en el placer, nos habla por la conciencia, pero nos grita en los dolores. Es su megáfono a un mundo sordo. Se lo leo otra vez. Podemos ignorar el placer continuo, pero el dolor demanda atención. Dios nos susurra en el placer, nos habla por la conciencia, pero nos grita en los dolores. Es su megáfono a un mundo sordo. Y no es una coincidencia que lo peor que Dios puede hacernos en esta vida es dejarnos solos, que no nos toque, nunca. Miremos el ejemplo de dos personajes reconocidos de la Biblia que son Jacob y Esaú. Desde un punto de vista mundano, Jacob es el que está lejos de Dios, es el que siempre está en problemas y en situaciones difíciles. Esaú es el que aparentemente tiene el favor de Dios, porque vive una vida sin que Dios se meta mucho con él, vive una vida tranquila. Pero en la Biblia vemos muchas veces que eran los que estaban más cercanos a Dios, los que más probados fueron y los que peor les fue. El placer es una de las cosas que es mal interpretada muchas veces como un bien cuando no lo es. El placer en sí no es malo, pero enfoquémonos en algo. Es una mentira que la gente que tiene más placer mejor vive. No es cierto que los que más cosas tienen, más gozo tienen también. Es más, si analizamos esto, más nos daremos cuenta que casi en la mayoría de los casos, los que tienen menos, es decir, los que viven satisfechos con lo que tienen, son más felices. ¿No te acuerdas cuando eras niño? Mi papá nos cuenta una historia que cuando ellos estaban viviendo en Guatemala no eran tan ricos, eran pobres y ellos no tenían dinero para comprar juguetes, entonces ellos los hacían. Y no sé si algunos de ustedes tuvieron que vivir eso. Mi mamá nos cuenta que su papá los reunía a todos al principio del año y les decía: hijos, aquí está su lápiz y su cuaderno. Tienen uno para el año, así que cuídenlo, porque si lo pierden les va a ir mal. Para el año entero, imagínate, un lápiz y un cuaderno. Eran otros tiempos, obviamente. Y lo más increíble es que ellos eran felices con lo poco que tenían. Lo que ahora muchos considerarían como abuso a los niños, darle tan poco, para ellos era felicidad y vida. Y ahora vivimos en un tiempo donde un niño tiene zapatos que le combinen con todo, camisas para todos los días, más juguetes un niño tiene que todo un pueblo antes, y aún no es suficiente. ¿Por qué? Y queremos más y más y más y no podemos ser saciados. Y quisiera, antes de llegar al libro de Proverbios, que meditáramos en esto. Podría ser que hemos evolucionado tanto que nos hemos vuelto insaciables. Podría ser que nos hemos dado tanto placer que ya no sentimos nada. Le hemos aplastado tantas veces al botón del placer que ya no funciona. No hay cosa más peligrosa en la vida que el mismo placer ya no sea placentero, porque entonces no importa cuánto le eches a la olla, nunca se va a llenar. ¿Cuántas historias hemos escuchado de gente millonaria que se suicidan
porque se sienten desesperados. Gente que tiene todo al alcance de sus dedos y no hay nada en el mundo que los puede llenar. No hay triunfo que satisfaga al atleta. No hay trato que el negociante pueda hacer. No hay ninguna suma de dinero que llene el alma. Y si ya no sientes nada, el placer ya no es placer. Y entonces estarás exhausto y sin recurso alguno. Y quisiera que vayamos en nuestras Biblias al libro de Jeremías, capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Y el profeta Jeremías tiene toda la razón cuando dice estas palabras horrorosas. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser la presa? Los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Menfis y de Tafnés te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Wow. Cosa horrorosa que hasta los cielos se quedan en horror de que el pueblo de Israel ha dejado a su Dios y han dejado la fuente de agua viva. Y es que la sociedad en la que vivimos, nuestra vida es una cisterna rota y la queremos llenar de bienes, de buenos sentimientos, de cosas pasajeras, pero hay un problema y no es solamente que hemos pecado contra Dios y le hemos dado la espalda, sino que nuestra vida, la cisterna que debería retener agua para futuro uso, está rota sin Él. Y no solamente no vemos que estamos rotos sin Él, sino que no echamos nada de valor eterno en ella. Una cisterna que es desconectada del agua, de la fuente de agua, ¿qué le pasa? Se seca. Y no solamente somos cisternas secas, que no tienen acceso a agua fresca, sino que vamos por una vida donde no retenemos nada. Todo es pasajero, todo es relativo y no hay verdad absoluta. Mira lo que dice el versículo 19 de ahí mismo, de Jeremías 2, cuando dice, sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Lo que nos está diciendo es que vas a ver lo que produce la falta de temor en Dios. Y lo primero que pierdes cuando no tienes temor en Dios es la sabiduría. Cuando dejas a Dios, lo primero que pierdes es la sabiduría misma. ¿Por qué? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, ya lo hemos leído en las semanas pasadas. ¿Y qué es lo que dice? El principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Lo que Jeremías nos está diciendo es que hemos hecho dos males: dado la espalda a Jehová, nuestro Dios, y por consecuencia hemos dado la espalda a la sabiduría misma. La falta de temor a Dios es falta de sabiduría, porque si no amas a Dios sobre todas las cosas, primeramente, ¿cómo crees decir ser sabio? Si lo primero en la vida es temer a Dios y no lo haces, entonces no te engañes pensando que vas a construir una vida sobre una base o un fundamento ignorante. En otras palabras, veamos esto. Tenemos a dos personajes que vamos a estar viendo sus escritos.
Jeremías y a Salomón. Uno es profeta y otro es rey. Y los dos reconocen en sus escritos que la falta de temor a Dios iguala a la falta de sabiduría. Y el resultado es que serás un insensato. Y una pregunta para todos abierta es, hemos aprendido esto, ¿qué es ser un insensato? A ver, alguien me dice. ¿Qué significa ser insensato? Que no tiene entendimiento, no piensa, desobediente, tonto, estúpido. Podemos llegar hasta esas palabras. Es alguien que es no conocedor, es un ignorante, es un necio. Vayamos a Romanos 1:22, a esta escritura muy conocida. Y sabemos qué es lo que dice aquí, que todo el mundo sabe que Dios existe. Y cuando niegan esta verdad, ahora Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Lo que pasa es esto, es que el hombre cree que él es inmortal, pero no lo es. Por eso en vez de exaltar la gloria de Dios, se exalta a sí mismo, aunque él sabe que va a perecer. El hombre cree que su gloria temporal es mejor que la gloria eterna de Dios. Y hace todas sus decisiones a base de eso. El hombre solo piensa en el aquí y el ahora. Solo piensa en lo que puede ver. Y su mente es esclava a una cosmovisión perecedera. Y lo peor que Dios nos puede hacer, o hacerle a cualquier hombre, es entregarte a tus propios designios. Lo peor que te puede pasar es que Dios te dé lo que tú tanto quieres, estar lejos de Él. Vamos a Juan capítulo 3, versículo 18. Y aquí dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cuando Dios manda a su Hijo al mundo, Él no lo mandó para terminar de condenar al mundo. Él envió a su Hijo para que todo el mundo sea salvo por Él. El mundo ya estaba en rumbo a perdición y Cristo no viene a perderlo más, sino a darle vida a todos aquellos que creen en Él. Estos son los que tendrán sabiduría, los que tienen al Hijo, los que saben esta gran verdad. Nadie ha visto a Dios jamás. El unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Todo aquel que puede decir estas palabras desde lo más profundo de su corazón, le ha conocido y confiará en Él y será salvo por Él. Y la sabiduría del mundo solo aprovecha para sí y no aprovecha en lo absoluto para lo eterno. Hoy en día vivimos en la era de la información, donde tenemos más información a nuestro alcance que nunca antes en la historia. ¿Querés saber algo o no sabes cómo hacer algo? ¿Qué es lo que decimos? Ve a Google, googlealo. Pero al mismo tiempo sabemos menos, o sea, tenemos toda esta información a nuestro alcance, pero sabemos menos de lo que sabíamos antes. Ahora tenemos 1000 amigos digitales, pero ni 5 reales. Tenemos más dinero en este país que casi la mayoría de los países en el mundo y nos sentimos pobres todavía. Y la razón por qué es porque estamos rotos y quebrantados y estamos lejos de Dios. Somos como ramas secas en el desierto. Estamos lejos de la fuente de agua viva y no hay esperanza para nosotros en nuestro estado caído. Y este es el estado del hombre sin Dios: seco, ciego, muerto, débil, roto y muy lejos de la fuente de agua, perdido en el desierto. Buen caso. Y no solamente eso, sino
que como nuestras vidas aparte de Dios no buscan valor espiritual, nuestra carne, mente y corazón son fácilmente influenciados por el enemigo y desde la infancia solo nos fijamos en las cosas terrenales. ¿Saben cuál es el cáncer de nuestra sociedad? Es la comodidad. Ahora todos estamos en nuestras burbujas de comodidad y si algo fuera a tocarla, se nos acaba todo. Vivimos en la era del internet y hay una nueva ciencia, un nuevo conocimiento todos los días. El mundo se quiere hacer sabio, pero no sabe que si no conocen a Jesús, no saben nada. Porque Él es el verbo de Dios, el principio y el fin. ¿Y cómo quieren entender lo más profundo del universo sin conocerlo a Él? Vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, de los versículos 20 en adelante. ¿Qué es lo que nos dice? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? El mundo está enloquecido con querer más sabiduría. Están enloquecidos por querer saber más. Y el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Sino que lo necio del mundo, y el versículo 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar ¿a quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Otra versión del versículo 27 dice así, al contrario, Dios ha escogido lo que el mundo tiene por necio para poner en ridículo a los que se creen sabios. Ha escogido lo que el mundo tiene por débil para poner en ridículo a los que se creen fuertes. ¿Y cuán cierto es eso? Que el mundo nos tiene a ti y a mí como necios. Ellos nos tienen como tontos, pero para Dios no lo somos. Nuestra esperanza está en esto, iglesia, que somos débiles, torpes, locos, humildes y necios para los que perecen. Pero para Dios, ¿saben qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que saber que nosotros también estábamos antes en tinieblas, así como el mundo lo está. No siempre conocíamos al Señor y andábamos en la corriente de pensamiento de este mundo. Y es solo por la misericordia de Dios que fuimos sacados de las tinieblas a su luz. Hemos creído y conocemos que Jesús es el Cristo. Y por la gracia de Dios le amamos. Y gloria a Dios que nos trajo a Él, al conocimiento de Él. Pero si llegáramos a gloriarnos en algo, iglesia, que sea solamente esto. En que juntos con Él somos crucificados a este mundo. Así como lo dice Gálatas 6:14. Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Marcos 8:29 dice, Él les preguntó de nuevo, pero vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Y ahora les quisiera hacer la pregunta a ustedes, ¿quién es Jesús para ti? Si es tu Señor, entonces morarás con Él y Él te guiará. Lo que este mundo te puede llegar a ofrecer no se compara a las riquezas en gloria que tenemos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, oremos y pidámosle al Señor que Él sea nuestro mayor deleite en nuestra búsqueda de sabiduría. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este precioso momento que tú nos instruyes a través de tu palabra, Señor. Gracias porque por tu misericordia, por tu gracia y para tu gloria hemos venido a conocer que Jesús es el Cristo y Él es el Verbo encarnado, Señor. Ayúdanos a atesorarte a ti
sobre todas las cosas en este mundo, Señor. Ayúdanos a tenerte a ti como nuestro deleite mayor encima de todas las otras cosas, Señor. Ayúdanos a que el enemigo no nos lleve en la corriente de pensamiento de este mundo y que tú seas, Señor, nuestra roca, nuestro refugio en la tormenta, nuestra fuente de agua viva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vayamos al libro de Proverbios. Ahora, con todo esto en mente, vayamos al libro de Proverbios, capítulo número 2. Proverbios 2, y lo leemos hasta el versículo número 7. Lo leemos todos juntos, ¿les parece? Proverbios 2, de los versículos del 1 al 7. Lo leemos, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Ahora pongamos en uso todo lo que acabamos de ver en el libro de Jeremías. Somos ¿qué? Cisternas rotas que no retenemos agua. Y que aparte de la fuente de agua viva no tenemos nada. Salomón lo reconocía, y por eso en el versículo 4 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. ¿A qué se refiere él cuando dice si como a la plata la buscares? Bueno, significa esto, significa que todo mundo busca la plata, todos quieren tenerla, y él quiere que le demos la misma importancia a la búsqueda de sabiduría. Otra manera de leer este mismo pasaje es: si tan solo buscares la sabiduría como buscas tu dinero, tus riquezas, así con esa misma preocupación te fuera bien. Y el versículo 4 termina diciendo: y la escudriñares como a tesoros. ¿Escudriñares qué? La sabiduría. Entonces todo el versículo 4 se podría leer así: si buscares la sabiduría como buscas la plata, y escudriñares la sabiduría como a tesoros, ¿cuál es el resultado? Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Pero el único problema es que escudriñar la sabiduría no es lo más fácil de hacer en esta vida. No lo es. ¿Por qué? Porque nuestra mente está programada a buscar totalmente lo opuesto a la sabiduría. En vez de buscar la sabiduría en Dios, la buscamos en lo que podemos saber de esta vida. Y acabamos de ver en 1 Corintios que el mundo se jacta de su conocimiento, que el mundo busca información, saber cosas, pero no busca sabiduría. Otra cosa que deberíamos tener en mente cuando leemos esto es quién lo escribió. ¿Y quién escribió el libro de Proverbios? A ver, ¿alguien me puede decir? Salomón, ok. Y una pregunta: ¿el rey Salomón sabía algo acerca de tesoros? Pues sí, claro que sí. No es lo mismo que un pobre acabado sin nada esté escribiendo esas palabras: escudriñala como tesoros, a que alguien como él, que tenía riquezas, lo esté diciendo. Y estas palabras fueron escritas por uno de los reyes más ricos de la historia. Miremos un poquito de lo tan rico que era. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 14 en adelante. Primera de Reyes 10. Vamos a ver lo que poseía Salomón cuando él escribía estas palabras, para entonces entender por qué es que lo dice y de qué perspectiva lo está diciendo. Primera de Reyes 10, versículo 14 dice: el peso del oro que llegaba a Salomón en un año era de 22.6 toneladas de oro.
sin contar lo de los mercaderes, las mercancías, de los comerciantes, de todos los reyes de Arabia y de los gobernadores de la tierra. 16. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 3 minas de oro en cada escudo. El rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y el versículo 21, para no hacer la historia bien larga, todos los vasos de beber del rey de Salomón eran ¿de qué? De oro. El rey Salomón en versículo 27 dice, el rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras. ¿Tú te puedes imaginar eso? Que todos los vasos que tú tengas en tu casa sean de oro. A puras penas tenemos de cristal. Y el rey hizo tan común en Jerusalén la plata como las piedras. ¿Tú te imaginas cuántas piedras había? En ese tiempo las calles no tenían asfalto. O sea, las calles todas tenían piedras y la plata la hizo tan común como Jerusalén, como las piedras. Un dato curioso sería, solo calculando el oro que le traían. Hoy en día podemos decir que el oro vale como $2,000 la onza. Imagínate una tonelada de oro. Valdría hoy en día $65 millones. 65 millones de dólares. Y le llegaban a él por año, ¿cuántas? 22.6 toneladas de oro al año. Pregunta, ¿cuánto es eso? No les voy a hacer esa pregunta. No, una pregunta a ver quién sabe esto. ¿Cuántos años fueron los que reinó Salomón? ¿Cuántos? ¿Cuántos años reinó su papá, David? Ok, son 40. Y también Salomón reinó 40. Entonces, multipliquemos esto, solo para curiosidad. Se cree que solo el oro que le llegaba valdría 1.4 mil millones de dólares por año. Por año. Solo el oro que le llegaba. Eso no es contando todos los carros que tenía, todos los animales que tenía. Esto es solo el oro. Entonces, multipliquemos eso por 40 años. Serían en el lado bajo 56 mil millones de dólares solo en tributo de oro. Se cree, algunos estudiosos dicen que el patrimonio total de Salomón en el lado bajo sería aproximadamente de 2, no billones, trillones de dólares. Entonces se puede decir que Salomón tenía experiencia con lo que era el tesoro. Y cuando nos dice estas palabras, que atesoremos la sabiduría como los tesoros, él sabe de lo que está hablando. Y el versículo 6 del mismo proverbio dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca el conocimiento y la inteligencia. De su boca. ¿Dónde más en la Escritura podemos ver una referencia a la boca de Dios? Vayamos a Apocalipsis, capítulo número 19, versículos del 15 al 17. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vemos entonces que la verdad es como una espada aguda que corta. Y eso es duro e incómodo para el mundo en que vivimos, el mundo posmoderno, donde no hay ningún tipo de verdad. Cuando Cristo regrese triunfante, Él mismo va a herir a las naciones con la verdad, les va a herir. Y esto será como una vara de hierro en las espaldas de todos sus enemigos, los enemigos de Cristo. Y la verdad de Dios, podemos saber esto, que es cortante. Y su verdad es esta, que Él demostrará su ira contra el maligno
y contra todos aquellos que desprecian su sabiduría. El que no cree en Cristo pisotea la sabiduría de Dios. Y éste no recibirá nada más que la ira y el furor del Dios de los ejércitos. Pero lo maravilloso es esto, que Él, cuando dice que Él es la verdad, también nos dice la verdad acerca de su naturaleza. Dios no anda con rodeos diciéndonos, sigue viviendo como vivas, no te va a pasar nada. O no te preocupes por arrepentirte, no te preocupes por creer en Cristo. Dios no nos miente de esa manera. No, Dios es verdadero y nos dice exactamente lo que nos pasará si estamos en su contra. Esa es su verdad. Pero en esto también nos demuestra su gracia, en que no nos juzgará antes de tiempo, sino que Él es un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia. Y todos aquellos que se creen ser sabios aparte de Dios serán avergonzados en el gran día del Señor. ¿Y por qué es tan difícil para el mundo aceptar la verdad? Porque el mundo ama las obras de su padre, el diablo. El mundo sabe que hay un creador, pero no le adora como Dios, porque aman sus deseos y sus vidas más que todo. Los fariseos también tenían sabiduría supuesta y conocimiento, pero no veían la revelación de todo lo que habían estudiado porque no querían creer en el Hijo de Dios. Y entonces en esta conversación el Señor les dice la verdad y es cortante como una espada. Vamos a Juan capítulo 8 versículo 43. Él les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es imposible que un hombre deje su naturaleza aparte de la regeneración. Y nosotros que hemos sido regenerados no nos jactamos que hemos visto la verdad. Nos podía tener la gracia de Dios, nos podría dar cierto, que sentimos que tenemos un caché y vemos a las demás personas que no tienen la gracia por debajo, pero la Biblia es rápida en cortar eso. La Biblia simplemente nos dice, no nos podemos jactar en nada más que estar crucificados juntamente con Cristo. O sea, lo único, si quieres jactarte, es en lo más humillante que puede haber, es ser crucificado. Así es que Dios cura ese problema antes de que pase. Nosotros simplemente somos mendigos que hemos encontrado pan y apuntamos a la fuente del pan de vida que es Cristo. Eso es lo único que somos y por su gracia hemos llegado. Ahora regresemos al proverbio y vayamos al capítulo 2, versículo 7. Proverbios 2:7 dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. ¿Es escudo a quién? A los que caminan, ¿qué? Rectamente. El proverbio termina diciendo en el versículo 7 que Dios es el que da la sabiduría. Vimos en los versículos anteriores que debemos buscar la sabiduría como buscar la plata, con ese mismo fervor. Hemos visto que el hombre ha dicho en su corazón no hay Dios, en Jeremías, y que nuestras vidas son como cisternas rotas que no retienen agua, mucho menos sabiduría y riquezas espirituales. Hemos visto que el principio de la sabiduría en Proverbios 1:7 es el temor a Dios. Y los que le temen aman al Hijo. Y los que aman al Hijo no se glorían en nada más que la cruz de Cristo. Y no se glorían en nada más que estar crucificados a este mundo. No valoramos nada más que esto. Y terminamos reconociendo que dependemos de Dios para todo. Este proverbio termina diciendo que Él es escudo a los que caminan rectamente. ¿Y quiénes son los que caminan rectamente? Los que creen en Cristo. No por nuestra propia rectitud, sino por la rectitud que se encuentra solamente en Jesús, en su vida perfecta. Y por la fe la recibimos.
Él nos viste de su justicia. No es por lo que tú haces ni por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Él hizo en la cruz. Y todo aquel que dice tener sabiduría y ama al mundo y todo lo que el mundo ofrece es un mentiroso. Cristo es el Verbo encarnado, y si creemos en Él, si nos mantenemos fiel a Él, aunque el mundo diga que somos necios, para Dios somos linaje escogido. Si el mundo dice que somos débiles, Él es nuestra fortaleza. Y si nos quitaren la vida por su causa, pues es muchísimo mejor estar en su presencia, donde hay plenitud, donde estaremos con Él para siempre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque podemos reconocer que tú eres el Cristo. Tú nos lo has revelado, Señor, a través del Espíritu Santo. Y esa es la única cosa de la cual podemos gloriarnos, Señor. En la cruz de Cristo, en el signo de humillación que es la cruz, Señor. Nosotros ahí fuimos salvados de la ira venidera de Dios. Damos gracias porque conocemos a Cristo de una manera personal y Él es nuestra sabiduría. Damos gracias porque a través de tu evangelio y a través de lo que el mundo dice que es locura, Señor, tú has cumplido tus propósitos en nuestras vidas, Señor, y nos has llevado al conocimiento de tu glorioso evangelio y de tu Hijo amado Jesús. Toda nuestra fe está en Él, toda nuestra esperanza está en Él, y le adoraremos a Él como nuestro Salvador hoy y siempre. Ayúdanos, Señor, a que este mundo no lleve nuestra mente cautiva, Señor, sino queremos ser tus esclavos por amor. Queremos servirte, Señor, cada día más y parecernos más a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos hoy mucho más que ayer. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, gracias a Dios por la vida de mi hermano Herbert. ¿Cuánto aprendimos? Amén. Qué buen dato de Salomón, de los tesoros. Hermano, Dios te bendiga. Dios bendiga a tu esposa. Sigue firme en la palabra y sigamos creciendo en esta. Qué bonito es entender que buscar la sabiduría de Dios es lo más importante en la vida. Hay 3 aspectos que te limitan a no ser sabio. El primer aspecto es en la necedad de no querer ver la necesidad que tienes de Dios. Y ese, sabes, Dios lo barre rápido, lo elimina. Dios nos enseña por medio del sufrimiento que somos débiles. Segundo aspecto, la irritación que tenemos cuando Dios trabaja con nosotros. ¿Sí o no nos sentimos como irritados cuando de repente Dios trabaja haciéndonos temblar, pasándonos por el fuego? Y tercero, no valorar a Dios como lo más importante en la vida. Así que siempre pidámosle a Dios que nos dé ese temor en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios. Su servidor parte el día de mañana, gracias a Dios, en el vuelo de las 6 de la tarde. Vamos con el hermano que nos acompañan. Les pido sus oraciones, sigamos adelante y espero en el Señor poder estar en contacto de vez en cuando. Si ustedes quieren también escribir, háganlo, tengan la libertad de hacerlo. Y el jueves está aquí el servicio con el pastor Noel.
el sábado con la oración y el domingo el servicio congregacional. Así que no lo perdamos por alto. Sí, el hermano Herbert que ore. Vamos a orar por la salud de nuestro pastor, que Dios sea con él en este viaje. Y cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre, te damos gracias por este día donde tú nos has podido enseñar acerca de la sabiduría, Señor. Y te pedimos especialmente en esta noche por nuestro pastor, Señor, que va a embarcar en este viaje que es pesado, Señor, donde va a tener que predicar muchas veces diariamente. Y te pedimos por su salud, primeramente, que tú seas con él, Señor, que tú seas fortaleciéndolo. Sabemos que tú eres el médico de médicos, Señor, y confiamos en ti. Si está en tu voluntad, Señor, que él predique, Señor, que sea así, que todas las personas que puedan escuchar tu evangelio a través de sus labios, Señor, que eso sea, Señor, que se haga tu voluntad. También te pedimos que seas tú en él, Señor, tú guiándolo para ser fiel a tu palabra en todos estos diferentes países, Señor. Te pedimos por su vida y te rogamos que tú vayas dándole fuerzas y sabiduría, Señor, en todo este viaje, que lo traigas con bien, que lo lleves con bien, Señor. Te lo ponemos en tus manos y te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, les agradezco sus oraciones. Los hermanos que